El tema de esta noche es cómo vivir o cómo prepararse a un seminario de vida en el Espíritu. Cómo vivir un verdadero seminario o una preparación al seminario de vida en el Espíritu. Y yo les pido que abramos la mente, el corazón a la palabra del Señor. Quiero empezar con las palabras del Papa Francisco, la cual invita a la renovación. Y el Papa ha pedido especialmente a los grupos de la renovación carismática que ofrezcan seminarios en todo el mundo, como vienen haciendo desde los años 70, dijo el Sumo Pontífice. Han transformado ya vidas y más aún millones de personas. Organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios en las escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Fue la petición del Papa Francisco en un encuentro con más de 1000 sacerdotes de 90 países en la Basílica de San Juan de Letrán en julio del 2015. Uno de los grandes pedidos del Papa es que la renovación lleve esta gracia por todos lados, en cada instancia, en cada lugar que nos podamos desenvolver. El Papa más dice en las parroquias, esta es una parroquia, llévalo en escuelas, a barrios, a colegios, familias, en todos los lugares, porque esta gracia no es para quedarnos guardada. Pero vamos un poquito a entender cómo viene el seminario de vida en el Espíritu y cómo esa gracia que Dios ha dado a la renovación ha tomado forma a través de estos más de 50 años que tiene la renovación en el mundo. Para lo cual, abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7. Amén. Amén. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo entonces les replicó: ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos de la palabra que nos ilumina a saltar a lo que queremos ir tocando. Primero, es interesante lo que nos muestra aquí en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llega a Éfeso. Y en esas regiones altas pasa algo que Lucas no podía realmente dejar a un lado. Y es la evangelización a estos 12 hombres. Dice que eran 12, ¿verdad? Y al encontrarse con ellos, les pregunta a Pablo por qué estos eran discípulos. Y la pregunta que les hace, ¿cuál es? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y le contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esta es una realidad que se vive hoy en la iglesia actual. Y cuando la Biblia dice que eran 12 hombres,
da a notar que es todo el pueblo de Dios por evangelizar, porque el 12 en la Biblia es un número perfecto, que significa multitud. Entonces, esta multitud refleja a todo el pueblo hoy que ha abrazado la fe. Es que sí, mi hermano, nosotros nos encontramos con un pueblo católico que ha abrazado la fe. El seminario de vida en el Espíritu que ustedes van a realizar, no van a realizar a musulmanes, ni a jíbaros. Tampoco van a irse a darles a los chinos, a los maometanos, ¿verdad? No. Usted va a realizar a personas que han abrazado la fe, a personas que ya han sido evangelizadas, a personas que ya han recibido los sacramentos, personas que han sido catequizadas en su vida. Y usted va a llegar con una novedad o con un lenguaje, el mismo que hizo Pablo. Han escuchado hablar, han oído hablar del Espíritu Santo. Y la pregunta de ellos es, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? Aquí estamos, no somos muchos, pero somos machos, ¿verdad? Yo le invito, y especialmente a los que me están ya empezando a decir todo así, salga afuera, cójale el primero que sale en la calle y hágale 2 preguntas. La primera es, dígale, ¿quién es el Espíritu Santo? Y algunos los más conocedores van a decir una paloma. Y la segunda, pregúntele, ¿qué es la renovación carismática? Y le va a quedar viendo con cara de chino, como algunos dormidos, ¿no es cierto? Asustado, con cara de búho, va a decir tal vez una secta, va a decir ¿y con qué se come eso? Nunca he escuchado en mi vida. Parecería que aquí nosotros que nos estamos ya haciendo viejos, parecería que este lenguaje es un lenguaje que ya pues todo el mundo lo maneja y no es así. Ustedes si lo hacen en este seminario y van a trabajar en este seminario, entonces ustedes van a tocarse con ese pueblo, el cual van a decir estas palabras. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Como una vez estábamos en un seminario, en la efusión, y preguntamos. De repente una señora alzó la mano y dijo, el Espíritu Santo es una paloma. Y allá se paró un hermano y dijo, ¡no! Yo dije, ser un teólogo, un sacerdote, un diácono, que va a hacer alguna respuesta, pero así fenomenal. Y dijo, no, es un palomo, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo es macho, dice. De igual manera, nosotros miramos aquí a este pueblo católico que ha abrazado la fe, pero que en su camino, el católico, porque es nuestro pueblo, nosotros somos católicos, ha vivido mucho de lo que se llama la religiosidad popular. ¿Y qué es el concepto de religiosidad popular? Y son los pasos para alcanzar un favor en especial en sí. Pues eso quiere decir, por ejemplo, cuando usted hace una novena, ¿para qué es? Para alcanzar un favor. ¿Para qué hace las 7 procesiones? Para alcanzar el milagro. ¿Para qué usted hace la novena, el rezo? Eso son pasos para alcanzar un favor. Le pregunta a usted a un católico, ¿por qué viene a misa? Para cumplirle a Diosito, ¿verdad? Porque la vida del católico muchas veces es una vida de cumplimiento. Y cuidado, que a veces hemos nosotros pasado también a ser carismáticos de domingo de misa a día de viernes de grupo. Porque ese es el común denominador. Decimos que somos católicos, pero creemos en la ouija, en el tarot, en las cartas, en los horóscopos, en los extraterrestres, en la meditación extrasensorial. No tenemos ningún miedo, como una vez entraba a comprar unas salchipapas para mi tercer hijo, y me comenzó a picarme el cuerpo, y dije, creo que es el aceite quemado de las papas, dije, cuando de repente miré a la izquierda, y este señor tenía pues ahí en una vitrina, todo un zoológico espiritual. A ver, comencé a ver realmente. Primero tenía al Buda, con sus respectivas velas. Al lado le tenía a este elefante con manos y todo, que es hindú, ¿no? Y por si acaso ninguno de los dos le favorezca, estaba la Virgen del Quinche.
pero estaba también más al lado, le vi en la puerta una sábila, una ruda, en la parte de adelante una herradura para espantar para traer las suertes, ¿no es cierto? Ya me estaba olvidando, digamos. Entonces comencé a ver realmente todo un zoológico espiritual, ¿no? Pero el Señor era bien católico, ahí estaba la Virgen del Quinche. Pero alguna de esas cosas tenía que darle suerte en el negocio. Y por si acaso alguno traiga malas vibras, ahí estaba la ruda también, ¿no? Porque esos son los 12 hombres que se encontró Pablo. Han abrazado la fe, han sido bautizados, han recibido la primera, última comunión. Pero de ahí su vida de fe ha sido una vida ¿sabe qué? De cumplimiento, de religiosidad, de pasos. Y el católico ha creído que la relación con Dios es como entrar a un supermercado. Donde yo llego con el supermercado, una vez decía, donde agarro paz, amor, dinero, fortuna, favor, milagro, y salgo con mi carrito el día domingo. Hasta la próxima, baby, cuando tenga otro problema con Dios. Y en eso hemos desfigurado el verdadero rostro de Dios. Una vez vino una cuñada de mi esposa a la casa con el niñito, que le dice, mira, le dice Doris, se llama mi esposa, este año te toca a ti, te venimos a dejar, qué lindo, yo muy feliz, yo soy muy devota de un niño. Tenga, pero cuidado, le dice, si no le pasas la misa este año, la que no le pasó, ese año el marido se quedó sin trabajo, ese año le dio una enfermedad al hijo, ese año le robaron el negocio. Entonces le digo, espera, digo, deja ver. ¿Es el niñito o es Chucky? Le digo. ¿No es cierto? Porque él mismo se lanza con el cuchillo, le digo. Oh Señor Dios castigador, que estás en el cielo para mandarme rayos y mandarme al infierno si me porto mal. La concepción desfigurada de Dios por el pecado, en el que Dios es simplemente alguien que me da favores, simplemente alguien que está arriba para mandarme el COVID-19, 2021, 58 variantes, y totalmente nos encontramos con un pueblo en el que ha abrazado la fe, pero desconocen de lo que decía el Papa Juan Pablo II, el gran Dios desconocido. Y ante eso viene la réplica de Pablo. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? El de Juan, dijeron ellos. Porque miramos un pueblo que ha sido sacramentizado, un pueblo que ha sido llevado en masas muchas veces a recibir la primera, la segunda, tercera años de comunión, porque el papá está, ¿sabe qué? Detrás de la fiesta, detrás del requisito. Yo cuando estoy en las reuniones de padre de familia es así, 150 papás. El pobre catequista no sabe ni qué hacer para que no se duerman. Yo no sé, están al lado mío en meditación, en el séptimo cielo, pues saben estar así. Y ustedes, si quieren lanzar las redes, tienen que entender que ustedes van a encontrarse con esos 12 hombres, con un pueblo católico que se está yendo a las sectas, a las pseudo religiones, a las filosofías baratas, al materialismo, y nosotros venimos a hablarles del Espíritu Santo, del gran desconocido, de aquel que nosotros decimos que ha transformado nuestra vida, de aquel que decimos que ha cambiado nuestras vidas, aquel que nosotros decimos y que vamos a dar testimonios que vive, reina por siempre. Vamos a enfrentarnos a un mundo paganizado. Y ante eso, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Primero, les voy a decir con todo el amor, no se asustará lo que le voy a decir. Armar un seminario de vida en el Espíritu es lo más fácil. Yo le armo en 5 minutos el seminario. Cojo una hoja como esta, pongo los 8 temas, 8 predicadores, alguien que toque la guitarra, se ponga al frente, mi hermano, pedimos permiso al párroco y aquí se armó el seminario. El seminario está en 30 minutos armado, no hay problema. ¿Por qué? Porque eso solo es una parte técnica. En estos 27 años de caminar,
yo he entendido algo referente al seminario de vida en el Espíritu. Y el seminario de vida en el Espíritu es como una operación a corazón abierto. ¿Sabe por qué? Cuando a mi mamá le iban a operar del corazón, ella tuvo 3 momentos en esa operación. ¿Y cómo se llaman los que saben? El preoperatorio, la operación y el postoperatorio. Y todos los 3 momentos son importantes. Y si alguno se salta de la regla, usted puede morir en el quirófano. Y el seminario de vida en el Espíritu tiene las mismas 3 condiciones. Y usted tiene que entender que el seminario de vida en el Espíritu es un cañonazo al reino de las tinieblas. Y los grupos de oración tienen que entrar en el preoperatorio. Y eso significa empezar, hermanos, a doblar rodillas, porque empieza una batalla espiritual, donde dice la palabra que no nos enfrentamos a personas de carne y hueso, sino a huestes y potestades del mundo superior. Preparar un seminario de vida en el Espíritu, la parte de carpintería cristiana, es facilísimo. Yo tengo más aún un archivo que cada vez lo voy puliendo, les paso, está en 5 minutos armado el seminario. Pero eso no es el seminario. El seminario no es llenar simplemente un formulario de predicadores, pastores, temas, fechas y días, sino entrar en un proceso, el grupo de oración, para que pueda llegar el día del seminario. Y eso es entrar en una comunión de unidad, de oración, de fraternidad y de trabajo espiritual. Miren, hermanos, en la Biblia hay un libro que se llama de Nehemías. Algunos por aquí alguna vez me compraron un libro que yo escribí acerca de Nehemías. Y Nehemías es uno de los libros que me encantan porque él es lleno de estrategias en la reconstrucción para poder trabajar y para poder liderar. Pero algo que quiero tomar referente al seminario es lo que hizo Nehemías. Jerusalén estaba destrozada, las puertas calcinadas y las murallas totalmente en el suelo. Pero él no vivía en Jerusalén, él vivía en Persia, con el rey Artajerjes, el rey de toda Persia. Entonces él quería pedirle al rey que le envíe a Jerusalén para reconstruir la ciudad. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Dice en el libro de Nehemías que Nehemías oró 4 meses para hablar con el rey. Ayunó y oró 4 meses. Y el rey le aceptó y le mandó con los poderes, con las cartas, para que reconstruya Jerusalén. Y ¿sabe cuál es aquí la parte interesante? ¿En qué tiempo reconstruyó Nehemías Jerusalén? Le reconstruyó las murallas en 2 meses con el pueblo. Porque estas son las matemáticas cristianas, y anóteles si es posible. Es el doble de oración y la mitad de trabajo. Es el doble de oración y la mitad de trabajo. Pero no sé qué pasa con estos carismáticos modernos que piensan que es de trabajar cuádruple y orar la mitad. Y en el cielo esas matemáticas no funcionan. Y si ustedes quieren, pretenden y van a lanzar un seminario, este grupo de oración tiene que orar, ¿sabe qué? 4 veces más, fuerte, y ponerse nuevamente en cintura de oración. Y digo oración, no digo solo rezos, sino oración, en la cual ustedes puedan después reconstruir y construir la obra de Dios. Y les prometo que si ustedes oran el doble, el trabajo será la mitad y será más fructífero. Y verán ustedes frutos más abundantes. De allí, siguiendo de estos hombres, para ir avanzando la predicación y la enseñanza, dice que Pablo, después de estas preguntas, hizo algo
Dice que lo primero que hizo en el versículo 5 es, al oír, se hicieron bautizar en el nombre de Jesús, pues Pablo les dijo, si bien Juan bautizaba, mira, es un cambio, el pueblo pedía que creyera en aquel que vendría, él es Jesús. Lo primero a quien Pablo habla, anuncia, presenta y da a conocer es a la persona de Jesús. ¿Qué dice aquí? Si bien era comillas de un cambio, él hablaba de aquel que tendría que venir y él es Jesús. ¿Quién es? Achús. Dígalo fuerte. Ustedes tienen que hacer un seminario, van a tener que predicar una iglesia llena. A ver, ¿a nombre de quién? De Jesús. Ah, ya, muy bien, de Jesús. ¿A quién? ¿De quién? ¿A quién Pablo presentó primero? ¿A quién? Ya no están seguros. ¿Será a Mahoma tal vez? No. ¿A Gandhi tal vez? No. ¿A Jesús? ¿Están seguros? Sí. Es que no me dicen duro, soy medio sordo. ¿A quién presentó Pablo primero? Jesús. A Jesús. Exacto. Miren, mi hermano, ustedes se transforman en heraldos del Evangelio y ustedes tienen la obligación de presentar a la persona de Jesús en sus propias vidas ante aquellos que van a venir. Recuerdo hace muchísimos años cuando mi hermana tocaba la guitarra en el grupo, alabamos a Dios, hicimos un seminario de vida en el Espíritu y vino mucha gente. Me acuerdo de un señor especialmente que ya se dio la predicación, muy bien, después los talleres, el pastoreo, mi hermana era pastora, y empezaba a hacer las preguntas, pero este señor le dijo algo, era un hombre, se le veía muy intelectual, y le dijo, por favor, que tengo una pregunta clara, le dice mi hermana, ¿cómo es su vida? Quiero que usted me cuente cómo es su vida, le preguntó este hombre. No es que vamos a basarnos en las preguntas de la noche. No, discúlpeme. Yo le veo a usted cantar, dar la enseñanza. Quiero saber cómo es su vida. Porque esa fue la gran pregunta que le nació a este hombre. Que usted me habla de Jesús. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Nos vamos a atrever a predicar ante personas. Vamos a atrevernos a pastorear a los demás. ¿Cómo está su vida? Porque fácil es hablar de Dios. ¿Saben qué? Más aún es como miel en la boca. Nos va a decir en Apocalipsis que es como miel, pero el ángel le dijo que se trague el libro. Y cuando se tragó, era amargo en el estómago. Porque Jesús, proclamarlo, predicarlo, anunciarlo, estar aquí, es dulce. Pero cuando nosotros tenemos que vivir a ese Jesús que proclamamos, es agrio, ácido. Y el mundo nos va a preguntar cómo es su vida en un seminario de vida en el Espíritu. Y es lo primero que nosotros tenemos que, rancho adentro, en la oración, comenzar a tener nuevamente el reencuentro con el amado. Y ante todo y por todo, nosotros tenemos que proclamar y presentar a la persona de Jesús de Nazaret. Él es el protagonista, Él es el centro, Él es el que se lleva todas las loas, los aplausos, las luces y las cámaras. Que Él crezca y que yo disminuya. Si nosotros no logramos que las personas vean, capten a la persona de Jesús, haremos un terrible trabajo. Porque tienen que salir enamorados de la persona de Jesús. Una vez estábamos en otro seminario y un hermano decía, pero ya, ¿y cuándo vamos a hablar de la renovación? Me decía, espera, le digo, que la renovación se presente solita, le dije. Aquí venimos a hablar de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, y aquel que mi vida la partió en dos. Y la gente va a necesitar que su testimonio sea tan impactante
para que ellos decidan quedarse en este grupo de oración. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, después de nutrirnos, de mirar y ver la palabra, vamos un poquito ahora de historia para entender. Miren, la renovación carismática nace post Concilio Vaticano II. Todos hemos escuchado el Vaticano II, ¿verdad? Eso fue en el año de 1965, fue toda una revolución para la iglesia, una gracia en la que la iglesia pues vivió una transformación tal que eso es lo que vivimos hasta el día de hoy, esa bendición del Concilio Vaticano II. Pero, si muy bien termina el concilio, porque empezó en el año de 1962 a 1965 el Concilio Vaticano II, la renovación carismática nace en el año de 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II, como un fruto de ese pedido de que la iglesia se renueve. Cuando la renovación nace, la iglesia envía a uno de sus grandes cardenales, el cual guió, pastoreó y encaminó, y aquel es el cardenal Suenens. El cardenal Suenens es aquel que se introduce en los albores de la renovación carismática. Y textualmente quiero leerles las palabras que él da al Vaticano referente cuando esta corriente de gracia estaba naciendo, eso entre el año 67, 68, 69 más o menos, vean, ni nacíamos nosotros, ¿verdad? O alguien es de esa leva, ¿no es cierto? Dice el cardenal Suenens: como una segunda gracia de Dios a la iglesia y al mundo, después de esa primera gracia que fue el Concilio Vaticano II, el concilio fue una gracia pentecostal eclesial a nivel de obispos, dice Suenens. La renovación carismática es una gracia pentecostal a nivel de la comunidad cristiana. Les voy a explicarles. El cardenal dice que bien que el concilio fue una gracia pentecostal para la cúpula de la iglesia, los obispos. Entonces, ¿qué es la gracia pentecostal? Es decir, eso me suena a protestantismo, hermano. Espérese. Nosotros que vivimos en la renovación, nosotros tenemos una identidad definida y se llama que nosotros vivimos un perenne, permanente Pentecostés. Entonces, si usted vive un perenne Pentecostés, que es la amistad con el Espíritu Santo, significa que usted es un católico pentecostal, porque usted vive el Pentecostés. Y pentecostal viene de Pentecostés. Ay, qué miedo, hermano. No tenga miedo. Por eso el cardenal Suenens mismo dice, cardenal, no está diciendo cualquier persona, dice una gracia pentecostal, porque es el Pentecostés, porque nosotros vivimos esa gracia pentecostal que es el Pentecostés. Y Suenens decía que el concilio fue una gracia pentecostal para la cúpula, para los obispos, para la iglesia, para la parte litúrgica, para la parte que es la jerarquía. Pero Suenens dice que la renovación, en cambio, es una gracia pentecostal, o sea, un Pentecostés a nivel laical, a nivel comunidad. ¿Esto es una comunidad? ¿Qué dijo? Sí. Usted tiene 20 sobre 20, pasó el seminario, el resto es supletorio. ¿Esto es una comunidad? Sí. 2, 3, el resto dice, deje de pensar, creo que somos primos nomás. ¿Esto es una comunidad? Sí. ¿Esto es una familia espiritual? Sí. Entonces, mi hermano, es lo que dice el cardenal Suenens. Esta gracia de la renovación es, dice, una gracia pentecostal dentro del laicado. Y Suenens, que es aquel que ayuda y encamina la renovación,
para que llegue a ser lo que es hoy, mira como una poderosa manifestación esta corriente de gracia. Ahora, ¿cómo se origina la renovación carismática? Es algo de historia que ustedes han de saber de memoria, pero les voy a decir solo para un poquito aclararles. William Storr y Ralph Kehler, ellos eran profesores en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en Pensilvania. Estos dos profesores, que eran muy comprometidos en su parroquia, unas personas muy católicas desde cuna, miraban que su vida de fe era infecunda. Y eso lo dicen ellos en el libro de cómo nace la renovación carismática. Esto es un extracto. Y ellos empiezan a ver en las denominaciones pentecostales y metodistas cómo se empieza y cómo era el avivamiento de los carismas. Mientras que ellos, su vida espiritual era infecunda como católicos. Estos profesores tienen en esos albores del año 65, 66, tienen mucho contacto con la iglesia pentecostal y con los metodistas. Y con ellos comparten muchas reuniones de oración. Y quiero que usted entienda palabras del Papa Francisco. Renovación carismática, eres un puente, dice, para la iglesia hacia las otras denominaciones. Y ellos viven esa experiencia con las diferentes denominaciones protestantes y ellos deciden tener un retiro de fin de semana con 30 estudiantes. Este retiro se lo programa del viernes 17 al domingo 19 de febrero del año de 1967 en la casa de retiros El Arca y la Paloma, allá en Pensilvania, en Pittsburgh. Y piden a todos los 30 participantes con más o menos un mes de anticipación que todos los 30 hagan dos cosas en esos días. Lean un libro llamado, ¿cómo es se me fue el nombre del libro? ¡Ay, no puede ser! Se llama el libro El Puñal, la Cruz y el Puñal. Ya se me, el Espíritu Santo me sopló. La Cruz y el Puñal. Y todos los días oren el Creador Espíritu. ¿Sí? Todos los días. Porque este libro, la Cruz y el Puñal, es un libro muy impactante. Hay una película también. Llegan al retiro con los 30 estudiantes y comienzan a vivir lo que se llama un retiro de oración. Tenían planificado el sábado 18 festejar los cumpleaños, pero de una forma en la que nadie planificó, en la que nadie llamó. Cada uno de los estudiantes comenzaron a subir al segundo piso donde está el Santísimo. Y allí, en esa presencia, empiezan a orar frente al Santísimo Sacramento. Los 30 estudiantes, los dos profesores, y empieza a darse en ellos el Pentecostés que habla en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de cómo nace la renovación cuentan que ellos, los profesores, comenzaron a orar, a imponer manos a los alumnos en esa noche frente al Santísimo. Y empieza a darse un derramamiento de dones y carismas en estos jóvenes. Empiezan a hablar en lenguas, empiezan a profetizar, empieza a haber descanso en el espíritu, empieza a haber palabra de ciencia y empiezan a ver todos aquellos signos los cuales nos habla en la primera carta a los Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Tan poderosa es esta experiencia en este lugar que ellos empiezan a compartir esto
al principio a otras universidades. ¿Y sabe qué sucede? Empiezan a replicar lo que ellos vivieron en ese fin de semana. De una universidad a otra universidad, a otra universidad y a otra universidad. Esos son los principios del seminario de vida en el Espíritu. Porque la manera en la que ellos recibieron el bautismo fue en un retiro de fin de semana. Entonces, en cada retiro que ellos hacían de fin de semana, comenzaron a sumarse más laicos, más sacerdotes, más religiosos, más religiosas, más misioneros, y ese fuego comenzó a expandirse por todo el mundo. Pero, topando el tema del seminario, en los primeros albores, o hasta podría decir en las primeras décadas de la renovación, la forma en que se manifestaba la manifestación del bautismo en el Espíritu era en retiros de fin de semana. No existía el seminario de vida en el Espíritu como usted lo conoce de 8 semanas, eso no había, no existía, sino que eran los retiros de fin de semana. Más aún, yo hace 27 años cuando ingresé a la renovación, todavía habían algunos grupitos de los precursores, de esos líderes que todavía hacían el fin de semana. Hace más o menos 27, 30 años, le digo a usted, imagínese. Lo hacían en fin de semana. Y ya voy a hablar los pros y los contras de cada uno. Entonces, empieza la manifestación del Espíritu a recorrer la historia, el tiempo, los años. La renovación toma su propio camino. La renovación, que quiero que usted entienda lo siguiente: a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, allá no es el centro de renovación. A pesar de que fue y nació esta experiencia en la casa de retiros de Arca y la Paloma, no es que tenemos que ir como los musulmanes en peregrinación allá a recibir el Espíritu Santo, no. Nada que ver. Aparte de eso, pudo haber estado estos estudiantes y estos profesores, pero la renovación carismática no tiene fundador, porque su fundador es el Espíritu Santo. Más aún, nosotros vamos más allá de un movimiento eclesial para nosotros entender que somos la iglesia en movimiento. Y palabras del Papa Francisco en el Jubileo de Oro, en el Circo Máximo de Roma, él dijo, y 3 veces lo dijo frente a toda la renovación mundial: ustedes, renovación carismática, son corriente de gracia. ¿Corriente de qué? De gracia. ¿Corriente de qué? De gracia. De gracia, no de desgracia. De gracia. Después las preguntas. Entonces, en todo este tiempo que la renovación vive, el Espíritu Santo hace nuevo lo que fue nuevo y renueva lo que fue renovado. Y poco a poco, en diferentes países, diferentes sacerdotes que fueron tomando lo que ya fue el camino de renovación, indistintamente comenzaron a tomar un camino pedagógico, un camino que la gente pueda recibir, entender como una especie de catequesis. Las 8 semanas. No es que un día se reunió la renovación mundial, dijo, vamos a ver hoy qué hacemos, el seminario de vida, cambiemos 8 semanas, alce la mano el que quiere. No fue así. El Espíritu fue adaptando esta gracia poco a poco. Y yo me acuerdo que hasta el padre Ricardo, que el Faustito se va a acordar, hasta él me acuerdo que él tenía su propio libro del seminario de vida en el Espíritu. El padre Ramitos, él hizo su propio libro para el Ecuador del seminario de vida. Si usted va a Colombia, hay su propio libro del seminario para allá. Porque cada país, en cada lugar, se fue adaptando el Espíritu y mostrando un camino. Entonces, ¿por qué? Ahora voy. ¿Por qué se transformó de esa explosión de fin de semana, que fue en Duquesne y en los principios que les conté,
a transformarse en este camino de 8 semanas del seminario de vida en el Espíritu, por 2 razones. La primera, que si bien, mis hermanos, eran poderosos esos retiros de fin de semana, que si bien había abundantes derramamientos de carisma, había un problema con esos retiros de fin de semana. ¿Y sabe cuál es? Este es el problema. Me acuerdo de una comunidad que hizo, yo creo que tenía ahí unos 25 años ya. Esta comunidad hizo seminario, pero en fin de semana. Trabajaron bien. 180 personas vinieron allá. Aquí en el Coliseo de la Eufrasia fue. Tremendo ese seminario, tremendo el derramamiento. Eran colas para la efusión, me acuerdo. ¿Y sabe cuál fue el problema? ¿Sabe qué es el problema de eso? La siguiente semana, ¿quién va al grupo de oración? Correcto. Y ahí es cuando la renovación tiene que dar un paso, que yo les voy a pedir a ustedes que den el paso y que aprendan a dar el paso. Yo les dije en la convivencia, pasar del suceso al proceso. Y en muchos grupos, comunidades, se quedaron en el suceso poderoso de Pentecostés, pero no más de eso. Y el problema de hacer en fin de semana es que la gente recibe, se aviva, se llena, se manifiesta, pero no nace en ellos el deseo de un camino, de un compromiso. Es como una vez yo hablaba con un médico amigo, ya dejamos la consulta y nos pusimos a hablar de la fe. En un momento él me decía así, no muy doctor, ¿no? Decía, ¿sabes, Rubén? Dice, quiero decirte, sacó un tabaco, fumó y dijo así con mucha profundidad, yo también soy retirista, dice. Y le digo, qué chévere, le digo, ¿en serio? ¿Retirista? En Juan 23, sí, hermano, dice, también soy retirista, dice. ¿Y a qué? ¿En dónde te reúnes? Le digo, ¿en qué grupo? ¿En qué parroquia? ¿Cómo es tu vida de fe? No, dice. Yo hice hace 10 años del retiro, dice. Por eso soy retirista, dice. Es retirado, así lo le digo. Y muchos creen que porque han hecho el seminario y aplauden, son carismáticos. A usted es carismático porque aplaude, ¿no? No soy carismático porque aplaudo. A usted es carismático porque salta, no, saltan las focas. Yo no soy carismático ni porque aplaudo, ni porque salto, ni porque danzo. Y hasta ni porque hablo en lenguas no soy carismático. Ya les voy a decir por qué después. A los atentos, ¿no? 1, 2, 3 atentos. Entonces, de igual manera, el seminario de fin de semana tenía este gran problema. Daba a luz mucho hijo daba a luz, pero hijos abandonados, hijos nacidos sin papá y sin mamá. ¿Y sabe qué pasa? Pasa lo mismo que cuando recibimos nosotros la primera y última comunión. Eso pasa, que recibimos un fuego, que como no hay un proceso, no hay un camino, no hay un sendero, ¿sabe qué pasa con ese fuego? La gente pisa la iglesia otra vez cuando se va a casar. Pero como ahora ya no se casan, ahora todo es la unión libre, entonces ni para eso regresan a la iglesia. O regresan solo cuando hay misa del niño, hay una fiesta, hay matrimonio o un velorio. Y cuidado, Taitakura, la misa de sábado no sea de domingo, ¿verdad? Porque ya no salva ir otro día a la misa, ¿no es cierto? Porque este es del pueblo católico, esos son los 12 hombres. Y ese fue el problema de los seminarios y mega explosiones de fin de semana. Yo no fui de esa leva, honestamente yo soy de las 8 semanas, pero yo sí, los que fueron mis servidores y precursores de la renovación, y eso hablo de los que de hace 40, 45 años recibieron el bautizo, ellos sí eran de fin de semana. Y en alguno que otro yo pude ver o compartir. Pero ese es el problema con esa mega comunidad que dijo, y la siguiente semana les esperamos para que sigan en este encuentro con el Señor. Y todos constantes diciendo, ¡eh! Y la siguiente semana, 5. Ahora, ¿qué pasa con el de 8 semanas? ¿Y por qué el Espíritu fue adaptando? Primero,
porque se vuelve un camino doctrinal, catequético, en la que las personas van entendiendo paso a paso, semana a semana, día a día, nuevamente a reencontrarse con ese Dios desconocido. Van saboreando, van abriendo la mente, el corazón, van introduciéndose, van emocionándose, van escuchando sus testimonios, van oyendo las predicaciones, van poco a poco, el fermento que ya tienen en su corazón se va encendiendo. Pero pasa algo que yo les digo a muchos grupos, los cuales hemos hecho seminarios y les hemos ayudado, hermanos, y eso les digo a ustedes en este momento. Sí, hermano, el objetivo del seminario es lanzar la red. ¡Sí, gloria a Dios! El objetivo es que todo el mundo reciba el bautismo. ¡Sí, gloria a Dios! ¿Sabe qué también? Que la gente venga al grupo de oración. Que después del seminario, que estas bancas que están vacías estén repletas. Y por eso es tan importante la operación y el postoperatorio en el seminario. Para que entonces esa mega explosión no quede en eso. En una bomba que explotó y después otra vez a encontrarnos los 5 de siempre. No, mi hermano. El seminario tiene que tener el objetivo principal que las personas ingresen y rejuvenezcan los grupos de oración. Y para eso empieza más o menos desde el tema número 5, que se habla ya de la vida de comunidad, a presentar el grupo de oración. Y empiezan los pastores, los testimonios y los predicadores a direccionar que después del seminario viene el grupo de oración. Y empiezan a machacar, que después del seminario del grupo de oración, de una forma de evangelización y que comprendan. Porque ¿saben qué? Sí, la evangelización tiene que ser medible. Y tiene que ser medible en los frutos que se dan en nuestros grupos de oración. ¿Cómo es posible? Hacemos un seminario y que no quede nadie. Hermanos, eso no puede ser. Gracias a Dios, miren, recién hace unos pocos meses ayudamos a un grupo de oración acá en San Carlos Borromeo a que hagan su seminario de vida en el Espíritu. Igual ellos eran como unos 13 o 14 personas. Hicieron el mismo proceso: preoperatorio, operación y postoperatorio. Se dividió en 3 pasos gigantes del seminario. Una preparación que el grupo oró de rodillas, es impresionante. Yo digo, gloria a Dios, ahí se ve el poder de oración. Cómo oraron estos hermanos y cómo se prepararon semana tras semana en cómo pastorear, en cómo tienen que predicar, el ministerio, lo que tiene que estar enfocado, todo realmente, mis hermanos. Llegó el seminario, la iglesia explotó. La iglesia estaba llena. Tuvieron ataques, ese seminario fue muy atacado, pero tanta fue su oración que pudieron sobrellevar el ataque. Y hermanos, ahora se quedaron de esa evangelización 50 personas en el grupo. Impresionante. Y eso le decía a la hermana, se llama Charito, le digo, ahora apliquen el postoperatorio, le digo, porque ahora vinieron niños recién nacidos y ahora es tan importante que estos niños reciban leche materna. No pretendan que ahora vengan, hagamos lo mismo que el grupo. No, les dije, ahora viene un tiempo súper importante: mantener a las almas evangelizadas, y eso lo hace todito el grupo de oración. Por eso es que todo el grupo de oración entra en un proceso de evangelización tal que ninguno de aquí tiene que estar desenfocado al trabajo de evangelización. Todos tienen que poner mente, corazón, sentimientos, oración hacia eso. Tienen que dejar de hacer todo lo que estén haciendo para que ese seminario salga adelante. Pero importante es que ustedes tienen que pedirle a Dios mucho el don de la unidad. Entonces, las 8 semanas, la gente empieza a identificarse con ustedes, porque usted da el testimonio, porque de ustedes nace el pastoreo, porque de usted nace el acompañamiento.
y empiezan a identificarles a ustedes como padres espirituales en su fe y en su vida. Entonces viene el gran paso. Usted tiene que estar listo y preparado, espiritualmente, doctrinalmente, para que esto sea todo una gracia de Pentecostés. Y por eso es que el Espíritu suscitó las 8 semanas, porque es un camino el que las personas van recorriendo y se van identificando y van como que estas 8 semanas, mi hermano, es nuevamente el niño que entra, ¿dónde? ¿A qué? ¿A qué? Al vientre. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y las 8 semanas es como ese feto que se está formando del vientre. Nace. ¿Y cómo le dijo? Es de la carne. ¿Cómo? No entiendo. Otra vez me entro al vientre de mi mamá. Espera, Nicodemo. Lo que es carne, carne es. Lo que el espíritu es espíritu. Y ustedes tienen que entender que las 8 semanas se están gestando las nuevas vidas en Cristo. Eso como un pequeño camino. Y para ir terminando la predicación, les voy a topar 2 cositas y una cita y termino. Primera, aunque le parezca extraño y no se rasgan las vestiduras de todo lo que les dije, pero quiero que usted entienda, el Espíritu Santo es como el viento, libre. Dice, sopla donde quiera, como quiera, cuando quiera y como quiera. El Espíritu Santo. Me decía a mí cuando yo tenía 20 años, el asesor de jóvenes de renovación, era un misionero comboniano español, y él nos decía 2 cosas que toda la vida me quedó en la mente y el corazón. Cuidado, decía. Éramos jóvenes, ¿no? Decía, ustedes un día van, decía él, a llevar la palabra, y quiero que entiendan algo, decía él. Cuidado al Espíritu Santo, le enjaulen, decía. Le metan a la paloma dentro de una jaula. Porque como es fuego, derrite y se escapa, decía. O cuidado, quieran meterle también a otra jaula, porque es viento y se los va, decía. Algo que nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios en este camino es que nos permita vivir la experiencia de Pentecostés de una forma libre, de una forma nueva y renovada. Yo no sé qué pasa, con todo el amor que tengo a mis hermanos, ustedes no. A mis hermanos del grupo y a otros hermanos por allá, ustedes son santos. A otros. Nacen a la vida nueva libres, pero en el camino se me van haciendo cuadrados, se me van haciendo estructurados, se me van haciendo legalistas. Y de repente, siéntase bien, santígüese bien, así no se ora, así se hace el Padre Nuestro, así se hace el credo, cante bien, predique bien, póngase bien, a la orden, mi capitán. Y se hacen cuadrados. Y algo que yo siempre les digo en toda predicación, en la renovación, usted tiene que entender, máxima apertura, mínima estructura. Ore el doble, trabaje la mitad. Déjele a Dios ser Dios, por favor. ¿Por qué les digo eso? Porque yo recibí la efusión, el bautismo en el Espíritu, mi hermano Santiago, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, sin hacer el seminario de vida en el Espíritu. ¿Qué le parece? Yo recibí el poder, la efusión, la gracia de Pentecostés sin hacer el seminario de vida en el Espíritu. Pero claro, en mi caso es que llegó una noche a ver dónde estoy, pues, gloria a Dios, ya salí aquí bautizado. No fue así. Fueron 3 años que Dios me comenzó a cazar como el gato al ratón. 3 años intensos de una evangelización de mi mamá en la casa. Una evangelización que ella empezó increíble. Y el resultado de esa evangelización a la familia fue el Pentecostés de mi casa. Eso sí quiero que sea claro. O sea, fue una evangelización de mi mamá maravillosa que hizo con todos nosotros. Pero ¿saben qué pasó? Cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo, fue así. Nos íbamos a Cali, a un evento de la renovación con mis hermanos, y yo tenía
18 años y medio, creo. Santiago 1 año o 2 años más. Hermano Rodrigo unos 16. Guambras. Yo solo pensé irme a Cali por las caleñas, ¿no es cierto? Porque su caminar me hace delirar, ¿no es cierto? Dije, a Cali, dije yo. Vámonos, y dije, ¿cuándo nos vamos? Allá estaba desesperado. Y ese día que nos íbamos, llega el servidor del grupo de oración. Y era a las 2 de la tarde. Le dice Esthercita, a mí lleva el grupo de oración. O sea, por eso les digo, son 3 años de evangelización, no puedo tocar 2 detalles porque no me da el tiempo. En otra predicación que me inviten, ahí les cuento todo. Y dice, sí, dice, las maletas, sí, nos vamos al evento internacional de la renovación en Cali. Dice, sí, Esthercita, claro, hoy salen los buses a las 11 de la noche. En ese instante, en ese mismo momento, otra persona que en nuestras vidas fue alguien que nos evangelizó, nos llevó a la palabra y fue un motivo de bendición, llega al mismo momento, al mismo instante, a la misma hora, al mismo segundo. Él se llamaba Marcelo, o se llama Marcelo. Nosotros decíamos del hermano Marcelo. ¿Saben qué? Él era pentecostal, sí, protestante. Porque, ¿sabe? Le cuento. Nosotros, mi familia, no se asustará, está grabado en el YouTube. No se asustará. Nosotros, más de, creo que 2 años, nosotros estuvimos con los pentecostales. No sabíamos que eran pentecostales, eso sí, nunca supimos. Fue por la gracia del Espíritu Santo que en una fiesta, les cuento, una fiesta de 15 años, que va mi mamá y mi hermana Clarita, se encuentran con el fotógrafo de los 15 años, ni siquiera el invitado, fotógrafo que fue 1 hora las fotos de la quinceañera, que había sido un antiguo amigo. En la hora que él tenía de fotógrafo, les habla del poder de la experiencia del Espíritu Santo en la renovación carismática. Después de 2 años de estar donde los pentecostales, ¿sí? Y van por primera vez a un grupo de renovación invitados por el fotógrafo de la fiesta, que tenía 1 hora de fotógrafo. ¿Se da cuenta? Él le ha dicho, pues vengo a trabajar, estoy aquí, y ponerme a hablar de Dios. No, eso es en el grupo, eso es en otro lado. Si él hubiera pensado así, yo no estuviera aquí. Este grupo no hubiera nacido. Tal vez ustedes estuvieran en otra parte. Pero él no pensó así. Y Dios le pidió, evangelízales. Entonces, en ese caminar, les doy solo esos detalles. Este hermano tan querido, Marcelo, porque nosotros ya estábamos en la renovación caminando, son detalles muy, muy largos, pero lo quiero hablar de los puntos concretos. Los dos llegan como a haberse citado, el mismo día, la misma hora, el mismo lugar. Increíble. Y los dos ya se conocían, pues, es que ya se conocían. ¿Por qué? Porque mi mami les fue llevando a los servidores del grupo oración allá de los pentecostales. Mi mami era así. ¿Y sabe cómo nos dimos cuenta que eran pentecostales? Cuando al final, todo igualito, ¿verdad? Los pentecostales oraban en lenguas, los carismáticos oraban en lenguas. Los pentecostales profetizaban, los carismáticos profetizaban. Ellos cantaban los mismos cantos, todo igualito. ¿Saben dónde se diferenció? Al final, cuando los de la renovación, los servidores que mi mamá les fue llevando, a los servidores, por eso se debe estar bien evangelizados. ¿Sabe qué dijeron los servidores? Hermanos, hemos compartido la palabra, la oración, la alabanza. Permítenos terminar. Claro, hermanos, permiten. ¿Sabe cómo terminaron la oración? María, tú, intercesora. Y se pegaron la María intercesora ahí en medio de todos los hermanitos pentecostales. Ellos se quedaron quietos. Y ahí fue por primera vez que los servidores le dijeron a mi mamá, Esthercita, no es lo mismo. Pero se encontraron face to face, ambos, ¿se da cuenta? ¿Cómo es el Espíritu? Pero ¿saben qué? Ellos terminaron siendo grandes amigos nuestros, no es que estaban endemoniados, nada de eso. Grandes hermanos en la fe. Ellos hicieron mucho por nosotros. Pero ¿saben qué? El Espíritu nunca se quiso dar donde ellos. Nunca, jamás. No hubo bautizo, jamás hubo experiencia de Pentecostés donde ellos. A pesar de estar metidos 2 años sin saber dónde estábamos metidos. Como estos 12 hombres. Es que es la verdad. Es que es cierto. Mucho católico se va a la iglesia por desconocimiento.
No hay quien les evangelice. Pero ese día llegan los dos. Y los dos llegan y mi mamá le dice, ay, llegan, qué lindo, voy a hacer una agüita, voy a hacer unos panes. Espere, le dijo Darwin. No ponga nada, le dijo. Se va a quemar el agüita, porque vamos a orar para que les vaya bien en el viaje. Marcelo, vamos a orar, dijo, por la familia. ¿Saben qué pasó? Comenzaron a orar desde las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oraron, ¿cuántas horas? Les repito, contó, 9 horas. Comenzaron a orar los dos. Ora, y ora, pero si eran imparables. Oraban estos dos hermanos, oraban con una fuerza. Y en un momento me acuerdo que Darwin, carismático, y el Marcelo, pentecostal, un momento que oraban los dos, se pararon y dijeron, ven Espíritu Santo. Y ese momento se levantaron y los dos comenzaron a imponer manos a toda mi familia. Los dos. Y el Espíritu Santo se manifestó en un bautismo donde mis hermanos descansaron en el Espíritu, profetizaban, hablaban en lenguas, donde mi papá era postrado en el suelo llorando, donde todos teníamos una experiencia poderosa del Espíritu, increíble. Cuando llegaron donde mí y me pusieron la mano los dos, oraban, pero parecía como que el fuego no bajaba. Y un momento me dijo Darwin, fue la palabra clave. Después de todo el lío, porque yo les contaré mi testimonio, capaz hasta que se desconvierten ustedes. Me dice Darwin, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y por primera vez en mi libertad, por primera vez, sin que me obliguen, sin que me den palazos, sin que me den de bibliazos, sin que me obliguen en el grupo de oración, sin nada, por primera vez dije yo, en mi libertad, lo acepto. Y Marcelo dice, entonces recibe el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ahí sí fue. Fue una cascada, fue un fuego que entró y me devoró desde la cabeza, los ojos, las orejas, la boca, y se quedó aquí. Me acuerdo ese calor. Y de repente ellos dicen, Dios te regala el don de lenguas, ora en lenguas. Y no me quedé. ¿Y cómo se hace? ¿Y qué curso sigo? ¿Y qué debo hacer? Simplemente dijeron, ora en lenguas. Y en ese momento cogí mis labios, hermanos, y mi lengua se desató y shanda bajanda la radita, bajanda la radita, bajanda la basai. Mi lengua se destapó y comencé a orar en lenguas que jamás había escuchado. Mientras que ese fuego llegó a lo profundo de mi corazón y comencé a ver toda la historia de mi vida. Y llegué a ese momento y me di cuenta que todo lo que había hecho, las barrabasadas y medias, todo, Dios sacó provecho y me tuvo ahí en mi vida. Y ahí recibimos toditos del Pentecostés, la fuerza, el poder, la manifestación, la gracia de un hermano carismático y un hermano pentecostal. ¿Qué le parece? Para algunos hermanos que a veces saben, nuestros hermanos han sido protestantes, ¿sabes? Entonces podemos mirar, porque así nació la renovación carismática también, una experiencia ecuménica. Ahora es muy diferente, que en el camino vamos aprendiendo doctrina, como le dijeron los hermanitos de Esthercita, no es lo mismo. Ese fue el primer punto, de muchos más que iban a venir, ¿no es cierto? Pues es otra historia. Estamos hablando del poder de Pentecostés. Esa misma experiencia la van a vivir los hermanos. Y tus manos son las portadoras de esa gracia. Es una tremenda responsabilidad.
No es cualquier cosa. No es un seminario nomás que vas a dar una cátedra, qué lindo, qué chévere. Nada. Hermanos, aquí se juegan almas. Aquí se juegan almas y hay un león rugiente dispuesto a quien devorar, que no quiere que eso se dé. Y va a poner trabas, va a poner dificultades, va a poner división, va a poner montones de cosas para que no se dé. Porque sabe el enemigo que en el seminario se salvan almas. Y las almas se llenan del Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que entender que esa batalla espiritual se gana en la oración. Y Dios quiere guerreros de oración para el seminario de vida en el Espíritu, pero viviendo procesos concretos para que aquellos que van a ser evangelizados no nazcan a la vida nueva y queden abortados en el camino, sino que entren a un proceso rico en este grupo de oración y puedan ellos después ser los futuros líderes que difundan el Evangelio. Está en usted una gran responsabilidad para que esta gracia de Pentecostés se dé. Para que todas estas sillas, y hay que traer más, porque va a haber más personas que van a llegar y van a ser llenadas. Pero este grupo de oración tiene que estar preparado, tiene que estar listo. Tiene que tener leche materna fresca. Tiene que tener listo todas esas cunas espirituales porque van a nacer la vida nueva. Y si usted no ofrece la miel, la leche de la palabra que necesitan, la gente se va a ir con el mismo ardor, se van a retirar. Por eso es tan importante estos 3 momentos de la renovación. Y finalizo, y doy gracias a Dios por esta comunidad que es familia espiritual. Pero tengo que terminar con esta última cita bíblica. Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 8. Y termino la enseñanza con esta cita, anótele. Hechos capítulo 16, 6 al 8. No voy a extenderme, es concreto. Y proclamo la palabra de Dios. Hechos 16, del 6 al 8. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué terminamos la enseñanza con esta cita? Porque quiero que usted entienda lo siguiente. Pablo, en la misionera que tenía, empieza a llevar al continente pagano el nombre de Jesús. Imagínense, yo sin nunca escuchar. ¡Wow! Pablo, queremos ser como Pablo. Pero es interesante lo que nos muestra aquí la palabra, que él va a Frigia, va a Galacia, pero hay alguien que le impide evangelizar esas regiones. ¿Y saben quién es? Aquí dice, el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. ¿Quién les impidió que prediquen allí? ¿Quién? Dígalo. El Espíritu Santo les impidió. Usted va a decir, ¿pero cómo pues? Si no quiere el Espíritu Santo que evangelicemos a todo el mundo. Y Él es el que aquí no les dejó. Entonces Pablo dijo, bueno, ya Señor, quiero ser obediente. Me voy entonces a Misia, dice. Intentaron dirigirse a Bitinia y dijo, aquí, Bitinia, aquí voy a evangelizar en este lugar, está linda esta parroquia, tiene parqueadero, tiene todo. Y dice aquí, pero no se les consintió el Espíritu de Jesús. Dijo, aquí tampoco. ¿Qué le parece? Por 2 ocasiones el Espíritu Santo le dice, no. Y se fueron a Misia y bajaron a Troade. Estos hermanos, se da cuenta, y a pie, nada que en carro. ¿Por qué pasa esto? Porque más adelante nos va a decir que Pablo en la noche tiene una visión y estaba en Macedonia orando y entendió que era en Macedonia donde tienen que ir a evangelizar. Y allí el Espíritu Santo sí les consintió. ¿A dónde me voy? A ver,
Por favor, por eso cierro la predicación con esto. La evangelización que ustedes van a realizar es por consentimiento del Espíritu Santo. Es Él el que motiva, el gestor, el que mueve, el que impulsa, el que lleva, el que abre los caminos y el que dice: llegó el momento, háganlo. Un seminario de vida en el Espíritu es plena voluntad del Espíritu Santo. Y ustedes tienen que entender, no es porque al servidor se le chisporoteó: hey, no, Daniel, hoy vamos a hacer seminario. No es cierto, sino porque es plena voluntad del Espíritu Santo. Y tenemos que ser nosotros totalmente fieles a sus mociones divinas. Porque cuando es el deseo, la voluntad de Dios, hermanos, las cosas se abren, se dan. Entonces, si ustedes van a poner todo este contingente, es porque el Espíritu Santo, ¿saben qué? Dio el semáforo en verde. Apriete el acelerador, mi hermano, porque es voluntad de Dios, no es su voluntad. No es que aquí los siervos dijeron: vamos a hacer, no tenemos nada más que hacer. A ver, ¿qué hacemos estos últimos meses? Juguemos barajas, pasemos películas, hagamos pasteles y allá, seminario de vida en el Espíritu. Nada que ver. Es obra del Espíritu Santo. Y ustedes son las manos de Él. Y es una gran responsabilidad, porque de usted, de su testimonio, de su predicación, de la infusión de sus manos, de la administración de la palabra, de la administración de las alabanzas, dependerá mucho de que las personas estén listas a recibir ese Pentecostés. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a hacer una pequeña oración final. Damos un aplauso, Señor, gloria a Dios.